Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes. Y hoy es un día muy especial, chicos, porque yo sé que les gustan mucho este tipo de historias, de anécdotas personales, de personas que específicamente hablando fueron parte de unos o de algunos grupos coercitivos o ciertos tipos de iglesias y demás, y que tienen muchas cosas para contar. Pero en esta ocasión está conmigo una invitada súper especial. Está del otro lado, Josie, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que estoy muy feliz de que me hayas invitado a platicar contigo. Está muy padre y me gustó mucho como todo lo que abordas en tu TikTok, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero precisamente una pequeña charla que tuvimos cuando di con tu perfil y que te quise invitar y todo esto a que nos contaras tu experiencia, pues es más que nada hablar, ¿no? Hablar de estas organizaciones que en muchas ocasiones pues se aprovechan de muchas cosas, ya sea de la bondad de las personas, de las situaciones emocionales, económicas y demás. Entonces, para empezar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Pues en Instagram estoy como JosyJPG Uh-huh. y en TikTok estoy como Josy TikToker y también tengo un canal en YouTube, es JosyMP4. Ah, súper bien. Entonces ya saben, chicos, aquí igual van a aparecer las redes de Josie por si la quieren ir a seguir por allá. De verdad, dense el tiempo, por ahí platica y hace otras cositas que yo sé que van a ser de su interés. Pero antes de empezar con este video, chicos, no olviden suscribirse a este canal y dejar su likecito para pues poder llegar a más personas. Como siempre saben que les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a empezar con un poquito de el background de todo esto, ¿no? De todas estas situaciones que a veces pasan. Fíjate, yo sí que hace poquito estábamos hablando en un en vivo precisamente de esto. Fue hace como una semana, estábamos hablando de cómo se forma este tipo de grupos, este tipo de organizaciones, que básicamente es a base de muchas manipulaciones, de pues también carencias emocionales y demás de parte de los adeptos, y empieza a entrar como en un efecto bola de nieve. Desgraciadamente abordamos temas que no terminaron muy bien, o sea, en sectas de ya como muy históricas, ¿no? Muy reconocidas a lo largo de muchos años, precisamente por los malos resultados, ¿no? Las malas conclusiones que tuvieron. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que tú te metiste o ingresaste a este grupo y en qué secta o en qué iglesia estuviste? Mira, yo estuve en una iglesia cristiana, específicamente tiene o tenía su red en una serie de iglesias que están bajo una congregación llamada Centro Familiar para las Naciones. Ahorita ya no están actualmente con esa red de iglesias, pero cuando yo entré, pues todavía estaban conectados, ¿no? Uh-huh. Yo entré debido a que en mi familia estábamos pasando precisamente por un momento de vulnerabilidad, por un momento en el que estábamos atravesando la pérdida de un ser querido muy importante para nosotros. En mi caso, pues era alguien súper cercano a mí, súper cercano a mi familia, y fue justo cuando empezaron a acudir a nuestra casa pues para que nosotros empezáramos a ir a unas reuniones. Ya habían visitado a mi abuelita antes, pero mi abuelita como que no había querido ir, mi abuelito pues la persuadía de no asistir, no te Uh-huh. metas en eso, pero precisamente fue el fallecimiento de mi abuelito cuando otra vez empiezan a visitar a mi abuelita y empiezan a visitarnos, porque yo en esos momentos todavía vivíamos bueno, recién nos habíamos cambiado de casa. Uh-huh. Entonces, pues estábamos todos pues muy tristes, muy Claro. vulnerables, y mi abuelita pues aceptó ir a la reunión. Entonces, ella no quería ir solita y me pidió a mí y a mi hermana que la acompañáramos. Uh-huh. Ok, entonces de ahí se pudiera decir que es donde empieza todo esto. Y se me hace muy triste, primero que nada lo siento mucho por la pérdida de tu abuelito, y se me hace una táctica muy, pues lo voy a decir así como es, ¿no? Una táctica muy sucia el querer como aprovecharse de eso. A lo mejor estoy malinterpretando y no es como la primera intención de momento, sino que pues se acercaran y todo esto.
Pero estas historias siempre tienen un desenlace que a lo mejor, te digo, empezó con una buena intención por parte de la misma iglesia, ¿no? El decir, ay, pues acaban de perder a su ser querido, a lo mejor están tristes y necesitan como, no sé, algo de que los guíe en el camino, no sé, algo así. Pero ahí es cuando entra eso. A lo mejor es una buena intención que después se torna, pues, mala, ¿no? Y después de todo eso que pasaste, ¿cuáles fueron tú cuando entraste en primera instancia? O sea, por ejemplo, el primer día que tú visitaste, ¿cómo funciona más o menos esa dinámica? La primera vez que yo asistí a una de sus reuniones se llaman células, que son como cultos pequeñitos en casa de alguno de los hermanos. Entonces yo fue la primera vez que fui a una de sus reuniones y yo me acuerdo que pues, o sea, yo no entendía muy bien cómo la dinámica, ¿no? Porque yo estaba muy acostumbrada yo llegué a ir a misas católicas, entonces es muy, muy diferente. Y me acuerdo que terminó la reunión y todo, y ese mismo día nos dijeron que sí, nos preguntaron que si queríamos recibir a Cristo. Yo la verdad es que no sabía qué era eso, Uh-huh. este, pero pues no sé, o sea, estás en un momento de tu vida en el que acabas de perder a alguien que amas mucho y te están ofreciendo palabras de apoyo y aquí te vamos a ayudar, vamos a orar por ti, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces yo la verdad es que siento que sí nos agarraron en un momento como de Uh-huh. no sabemos qué hacer Sí. y tanto mi abuelita como yo, como mi hermana decidimos decir que sí y pues nos hicieron repetir una oración, nos habían dicho que ya habíamos recibido a Cristo Uh-huh. y, pero yo también salí así como muy, no sé, pues porque en el momento te dicen lo que tú necesitas a lo mejor escuchar. Te dicen, no te preocupes, aquí vamos a estar, si necesitas a alguien aquí puedes contar con nosotros. Entonces, mi primera impresión fue como de, ay, qué amables, ¿no? O sea, Qué qué bueno buenas de su personas. parte. Uh-huh. Ajá. Pero sí salí como un poquito confundida, como, de, ay, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿cómo que recibí a Cristo, no? O sea, ¿y qué sigue? ¿Y a fuerzas tengo que ir o cómo, no? Uh-huh. Entonces, sí salí como un poquito confundida, pero sí, de hecho, nos invitaron. Y acuérdense que tienen que regresar porque hacemos, reuniones cada semana y no se la vayan a perder y aquí vamos a estar. Porque ya recibieron a Cristo, pero tienen que empezar a alimentar su espíritu, ¿no? Entonces eso significa que tú tienes que empezar a ir regularmente. Ajá, ok. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó todo esto? Yo tenía 14, iba a cumplir 15. Ah, estabas muy chiquita, sí. Y yo me acuerdo que cuando yo he platicado esto con mis amigos, les digo así como de, no, pero es que la primera vez me acuerdo que yo, cuando todavía habían pasado como unos 2 meses de que me salí, yo les decía, pero es que yo ya estaba grande, no sé qué. Entonces una de mis amigas me dijo, no, es que estabas muy chiquita, estabas en una edad en la que apenas estás descubriendo bien quién eres y en la Uh-huh. que todavía no terminas de formarte, ¿no? Como persona. Y yo dije, sí es cierto, ¿no? Nunca caí como en cuenta de que sí estaba en una edad, todavía era muy chiquita. Sí, estabas en una edad muy vulnerable donde las creencias, los gustos, todo esto, como bien te dijo tu amiga y muy acertado, la verdad, que a esas edades pues no sabemos muchas veces a qué nos queremos dedicar, cómo queremos ser, cómo queremos traer el cabello, ¿sabes? O sea, son muchas cuestiones que nos empiezan a pasar por la cabeza a esas edades, ¿no? Y sobre todo esto, que como tú tenías este tipo de preguntas sobre ti misma y todo, o sea, hay como, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo lo abordó, por ejemplo, tu círculo de amigos de aquel momento cuando tú decidiste cambiar o entrar a este grupo? Pues la verdad es que para mi familia y para mis amigos fue como no sé, no se lo esperaban, Uh-huh. porque yo empecé a cambiar muchas cosas. Obviamente no fue inmediato, porque no inmediatamente te empiezan a decir, no escuches esto o no veas esto, porque si no, pues al principio tú te vas a quedar así como de, ¿por qué Claro. no? Pero sí te empiezan precisamente lo que decías, abordan muchos temas como de la personalidad que Dios quiere que tengas, la forma de vida que Dios quiere que tengas. Entonces yo empecé a cambiar muchas cosas de mi personalidad y mi familia pues empezó a notar cambios también en mi mamá, en mi papá, porque entramos todos, o sea, entró Uh-huh. mi mamá, entró mi papá, mis hermanos estaban muy chiquitos
y empezaron a notar cambios pues muy drásticos en nuestra vida, ¿no? Y para ellos sí fue así como de, ¿por qué? Pero nunca, sí llegaron a hacernos como preguntas, ¿no? Como de, pero pues tú no eres así o ¿por qué vas a dejar esto? Pero para el momento en que nos preguntaban esas cosas, nosotros ya estábamos súper adoctrinados. Entonces, Ujú. pues nuestra respuesta era, es que es lo que Dios quiere, ¿no? Y mis amigas, la verdad es que lo respetaron muchísimo. Esas amigas las tengo desde la secundaria hasta la fecha, siguen siendo mis amigas. Y sí, como que yo notaba como que me veían así como de, ay, qué onda, ¿no? Porque Ajá. yo pasé de sentarme con ellas a comer normal a sentarme y empezar a orar primero, ¿no? Entonces, para ellas sí fue así como de, pues, ¿qué está pasando? Pero jamás me dijeron así como de, oye, qué raro, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No? Como que respetaron mucho, pues a lo mejor lo tomaron como es nada más una nueva etapa y a lo mejor después regresa a ser quien es, ¿no? Ajá, sí, y sobre todo esto, pues qué lindas, la verdad que no te rechazaron, que no te hicieron un comentario feo ni nada, o sea, yo creo que viene mucho, obviamente, de que son buenas amistades y buenas, obviamente buenas amigas y todo, que precisamente no te juzgaron, porque en muchas ocasiones pasa que las mismas familias pues se alejan de las personas que entraron a una iglesia nueva o a un culto o algo así, y eso pues es bien triste porque es cuando se quiebran las relaciones familiares y de amistad, y es como cuando se van alejando. En algún momento, mientras tú eras parte de todo esto, hubo comentarios que pudieron ser como sugestivos al respecto con dejar ciertas amistades o alejarte de tu familia o algo así. Sí, de hecho, por parte de mi familia no, y de mis amigas nunca hubo como, nos vamos a alejar de ti, pero la que se alejó de ellos fui yo, o sea, mi familia y yo nos alejamos mucho de mi familia, por ejemplo, mis tías y mis primos y todo eso, ya no nos reuníamos, ya no nos frecuentábamos, y yo con mis amigas me alejé muchísimo. Ujú. Y lo que pasa en las iglesias cristianas, o bueno, por lo menos desde mi experiencia donde yo estuve, no es que te digan directamente, a mí nunca me dijeron así como, déjales de hablar, ¿no? Ujú. Pero sí como dices, ¿no? Como te lo sugieren, porque te Sí. empiezan a decir, es que las amistades mundanas, porque hacen mucho la división, Ajá. las personas del mundo y las personas de Cristo, ¿no? A ver, ¿me Entonces, puedes, perdón, me puedes explicar un poquito eso, lo de las personas mundanas y las personas de Cristo? sí, mira, a ellos nos enseñan que hay dos tipos de personas, ¿no? Quienes han recibido a Cristo, que se consideran hijos de Dios, y quienes nunca han recibido a Cristo, que solamente son creación de Dios, y que viven conforme al mundo. O sea, esto quiere decir que, pues, que escuchan música que hacen artistas seculares, o sea, no sé, por ejemplo, pues sí, no escuchan música cristiana. Ujú. Entonces, que dicen groserías, que nunca han ido a una iglesia, que no se han bautizado, que no han renunciado a su forma de pensar, a su manera de vivir. Ese tipo de personas se les considera que están amoldadas conforme al mundo. Ujú. Entonces, pues prácticamente todo aquel que no esté adentro de la iglesia, que no haya recibido a Cristo, se consideraría un mundano. Ok. Entonces, sí te lo dicen así como de, cuidado con esa amistad porque te va a empezar a alejar de Dios, porque te va a meter ideas que no le agradan a Dios, que te van a hacer dudar de tu fe, de tu forma de vivir, te va a llamar más la atención el mundo. Entonces, pues tú te lo crees, ¿no? Y dices, sí es cierto, es que, por ejemplo, a mí me pasó que ya no tenía tiempo libre, yo ya no tenía más que el lunes para poder hacer cosas que yo quisiera. Ujú. Entonces, de repente mis amigas eran como de, vamos a salir el sábado. Y pues yo el sábado tenía que estar en la iglesia. Y yo pensaba, es que me quieren alejar de la iglesia, ¿no? Es que, Ujú. ¿ves? O sea, me están invitando para que no vaya. Y yo decía, sí es cierto, te alejan de Dios, ¿no? Entonces, cada vez se volvió más difícil, por ejemplo, yo verme con mis amigas porque yo nunca tenía tiempo para eso. Mi vida era de lleno a la iglesia y para mí era imposible pensar en no ir. Ajá. Por ejemplo, ahorita que mencionabas como de que siempre estabas en la iglesia y que tenías al menos un día libre,
¿Nos puedes como describir la semana, bueno, tu antigua semana en cuestión de actividades? O sea, por ejemplo, ¿qué hacías un lunes, Ujú. martes y así? Nada más para entender un poquito mejor. Pues mira, el lunes era el día que yo descansaba. Ujú. Yo me podía parar tarde y todo eso porque incluso yo terminé la prepa y estuve un buen tiempo sin estudiar porque estaba de tiempo completo en la iglesia. Entonces era lunes, pues mi descanso, ¿no? El martes yo tenía que ir a una célula que no era por donde yo vivo, era más Ujú. lejos. La verdad, eran dos, una en Huehuetoca y una en Utumba. Ujú. No me acuerdo bien cuál era, en qué día, porque también tenía una el miércoles. Ok. Entonces, el martes en la mañana era ir a la oración, era ir al servicio de la mañana y en la tarde tenía que estar lista para la célula. Entonces ya a mi casa yo llegaba como a las 10 de la noche, más o menos. Wow. Sí. Muy tarde. El, el miércoles igual, tenía que ir al servicio en la mañana y tomar una clase, no me acuerdo bien cómo se llamaba esa clase. En la mañana igual, esas dos cosas eran en la mañana. Y luego en la tarde igual tenía que irme a una célula Ujú. y regresaba hasta las 10 de la noche a mi casa. 10:30 a veces, depende de qué tanto nos tardáramos. Ujú. El jueves en la mañana yo tenía que ir a la oración y al servicio. También tenía que preparar todo lo que se iba a ocupar porque en la noche iba a haber un culto. Los jueves teníamos culto. Ok. Entonces yo tenía que llegar a las 5:30 al servicio de la tarde y quedarme ahí hasta que terminara el culto. Y luego en la noche teníamos una intercesión de los de la alabanza y mi mamá tenía que quedarse a escuela para padres. Entonces de ahí salíamos ya más o menos como a las 9 y algo. Wow, tengo muchas preguntas. Primero, primero que nada, por ejemplo, en las células, ahorita que decías que ibas a las células pues muy constantemente en estos días de la semana, ¿qué es lo que tú hacías en las células? A mí me llevaban para tocar, porque yo aprendí a tocar guitarra. Entonces yo tocaba y cantaba en las células y además como yo estaba estudiando los viernes algo que se llama Instituto Bíblico, que es teología, Ujú. de repente a mí me dejaban como explicar algunos puntos y si los hermanos tenían dudas, yo resolvía algunas dudas. Ok, Porque pues yo me llegué a ser muy, muy cercana a la familia pastoral, a los líderes y así, entonces a mí me ocupaban para muchas, muchas áreas. ok, como que te designaban algunas cosas según los talentos que tenías, ¿no? Por ejemplo, lo de los cultos, lo que eran precisamente los jueves, ¿en qué consistía, por ejemplo, estas reuniones? ¿Eran todas las semanas, una vez al mes, cada qué tanto tiempo? Era cada semana, es uno los jueves y uno para jóvenes el sábado y otro general el domingo. Ajá. El jueves también era general. Este, y pues era cuando viene toda la congregación. Entonces Ujú. hay que preparar varias cosas. Ok, y hacían ciertas actividades, me imagino, y así, como que se ponían a hacer, convivían en, no sé, compartir comida, hacían actividades como recreativas, ¿qué es lo que hacían que tú recuerdes? Pues primero se comienza con un tiempo de servicio. Se le llama equipo de servicio. Son un grupo de hermanos que entra y tiene que llegar a hacer la limpieza del lugar. Yo estaba en ese equipo de servicio y también estaba en el equipo de alabanza. En la alabanza pues se preparan los cantos, se ensayan y todo eso. Y ya cuando llega a la iglesia, lo primerito es tiempo de alabanza, que es cantar y bailar y todo ese tipo de cosas. Ujú. Y después viene la predicación, que es la enseñanza que da el pastor. O los jueves, por ejemplo, no nada más lo daba el pastor, también los líderes. Ujú. Y termina igual con un tiempo de alabanza y ya. Eso sería como el culto, ¿no? Ok. General. Más o menos como a qué hora se desocupaban de los cultos, un poquito más tarde o más o menos a la misma hora. No, los hermanos que iban nada más a escuchar y así, ellos se podían ir aproximadamente como a las 8:30, Ujú. más o menos. O no es cierto, como sí, como 8:30. Ok, Pero yo que tenía que quedarme a hacer otras cosas, pues ya salía de mi casa, perdón. ok, De la iglesia ya salía más tarde. ok, ok. Y ahorita mencionaste un poquito de algo que tus papás se quedaban algunas horas extras o en algunos días que era escuela para padres. Sí. ¿Ahí alguna vez ellos te contaron o te confesaron algo que les enseñaran
pues ahí mismo. O sea, por ejemplo, me refiero a lo mejor en la manera de sugerencias de crianza para sus hijos o cómo funcionaba, o sea, qué significa escuela para padres. Sí, pues básicamente ahí les enseñaban como tú dices, ¿no? Como crianza, cómo llevar la crianza de tus hijos de manera cristiana. Okay. Ten cuidado de lo que ven, ten cuidado de lo que escuchan, ten cuidado de con quién se juntan, ten cuidado de las palabras que usan, Uh-huh. mándalo a la oración, mándalo a jóvenes. Jóvenes es un culto como para los hermanos en general, pero Uh-huh. puras pláticas específicas para jóvenes. Okay. Este, mándalo a jóvenes, incítalo a que se junte con personas de la iglesia, pero lo más chistoso era que este tipo de pláticas las daban personas que acababan de tener bebés. O Okay. sea, mi Okay. mamá decía, es que cómo me va a estar enseñando ella si yo tengo, o sea, podríamos decir que yo tengo más experiencia, ¿no? Y además, por Sí. ejemplo, yo he notado cosas que ella sí permite con sus hijos Uh-huh. y a mí me están diciendo que yo no tengo que permitir, ¿no? Como que a mi mamá ya no le empezaba a hacer mucho sentido. Ok, como que ya le empezaba a meter algunas dudas, ¿no? Sobre todo Sí. esto. Y ahorita que contabas precisamente de todas estas actividades que hacías a lo largo de toda la semana, incluido el fin de semana y todo esto, tú recibías una paga por todas estas actividades que hacías. No, no, Me no, imaginé. no, de hecho, había unos que sí se les llegaba a pagar, pero eran los líderes, Ujú, ellos sí recibían su paga. Había una chica que también estaba ahí sirviendo de tiempo completo que no era líder, ujú. pero, y ella le dijeron, ya te vamos a empezar a pagar, pero por ejemplo, si no alcanzaba o así, no es como que a un líder no le dieran, Ok, era ella la que no le daban, ¿no? Así como que, bueno, hoy no te va a tocar porque pues hay pues que no cubrir alcanzó, ¿no? primero allá, ¿no? Ajá. Sí. Y por ejemplo, también en el caso de las pagas y todo esto y la educación, a mí me hizo muchísimo ruido ahorita que me dijiste que pues dejé algún tiempo como de estudiar por estar en la iglesia. ¿Ellos qué argumento tenían para esto? O sea, ellos qué pensaban de, o sea, creo que es muy preocupante, pues, ¿no? Porque o sea, son años o tiempo que a ti te van restando para que te puedas formar y después puedas tener una carrera y un trabajo y todo esto, ¿no? La línea de la vida de todas las personas. Pero a lo que me refiero es, ¿ellos qué pensaban cuando alguien o tú en su momento llegaste a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar la escuela un tiempo pues para estar aquí en la iglesia. ¿No tenían como cierto conflicto o algo así? ¿Mis papás? Tus papás y los miembros de la iglesia. Ok. Es que a mí se me presentó el servicio de diario como es una oportunidad para que tú crezcas en Dios, ¿no? Y yo me acuerdo que lo vi así como que tan bonito. No es como que te digan, tú te vas a meter y ni modo, ¿no? Ajá. Te preguntan, ¿no? Pero mientras, o sea, es que a mí me han llegado a decir, es que nadie te obliga a nada, pero la verdad es que no es como que te estén poniendo una pistola en la cabeza, pero ya estás súper coercionado, ya Exacto. te adoctrinaron, ya te enseñaron un montón de cosas que tú cuando te presentan este tipo ay, el servicio de diario, te vas a acercar más a Dios, dices, sí es cierto, lo necesito, ¿no? Y quiero hacerlo porque es para Dios. Y precisamente fue lo que me pasó a mí. Ujú. Yo dije, me voy a meter un año porque quiero estar más cerca de Dios, porque quiero conocerlo más, porque le quiero entregar mi servicio y nada más un año, ¿no? Entonces yo platiqué con mis papás, porque la iglesia no te dice así como que, ay, pero la escuela no. Para Ujú. ellos es como de, Qué ay, bueno. no, qué bonito, está súper entregada. Yo dentro de la congregación era como el ejemplo, ¿no? Ay, mira, ella dejó las cosas del mundo por seguir a Dios. O sea, porque para ellos tu educación pues está no es como que lo importante. Ujú. Entonces, pues ellos se alegraban, ¿no? Así que la iglesia estaba súper contenta, los líderes estaban felices, el pastor mucho más, ¿no? Y yo platiqué con mis papás y les dije, pues nada más va a ser un año, entonces, y pues ellos también adoctrinados, si tu hija llega y te dice, ay, es que yo quiero servir a Dios y quiero entregarlo todo para Dios, pues ellos así felices, ¿no? O sea, Claro. no les dije que iba a dejar completamente la escuela, pero yo me acuerdo que después cuando quise salirme
cuando ya había pasado el año, Ajá. yo hablé con el pastor y le dije, bueno, ya acabó el año, pues ya me voy, ¿no? O sea, Sí, ya, ya voy a y era regresar a así mis como, actividades. sí, y era así como de, no, es que tú eres súper necesaria aquí, ¿cómo te vas a ir? No sé qué. Entonces, cuando yo quise volver a entrar a la escuela, yo tenía como que esa carga en mi cabeza, no puedo dejar el servicio y Ujú. terminé estudiando los sábados, una carrera que a mí no me gustaba. Ay, no me digas eso. Por la misma carga, por ejemplo, el pastor, cuando tuviste esta plática, ¿qué fue lo que él te dijo? O sea, aparte de que eras muy indispensable para la iglesia, ¿no? Pues me dijo así como que Dios me había dado muchos dones y que habían visto cómo había crecido mucho. Entonces, no fue como tal una plática formal, la verdad es que Ujú. fue como algo súper rápido que yo le comenté y él me dijo que lo pensara bien y que no me estaba diciendo que no estudiara, porque de verdad ellos son, no sé, tienen una super mente para manipularte, Sí, pero una forma de hablar. te lo estás sugiriendo, o sea, puede que no te diga, no, no estudies, pero te dice, es que Dios te eligió para esto y así, y eso hace que tú refuerces ese sentimiento de, ay, soy muy especial, no, pues voy a seguir por este camino, ¿sabes? Y se me hace muy triste que precisamente este tema de la educación, o sea, porque fue un año, sí, a lo mejor y no es mucho, pero imagínate, o no sé si tú conozcas, cuántas personas dejaron sus estudios para estar ahí. ¿Conoces alguna que hayan dejado todo así por estar ahí en la iglesia? Sí, sí, sí conozco a varias personas que definitivamente no volvieron a estudiar, dejaron todo o incluso personas que ya te habían terminado su carrera, tenían un súper buen trabajo y lo dejaron porque tienes que seguir a Dios y es que el dinero te va a consumir y es que el trabajo no te va a dejar venir a la iglesia. Entonces sí, o sea, conozco a muchísimos que dejaron muchas cosas por estar ahí. Sí, y hablando precisamente del dinero, me voy a meter un poquito en esta parte, hablando precisamente del dinero, tú comentabas que nadie recibió una paga a excepción de los pastores o de los líderes. Ujú. En ese caso, ustedes tenían que hacer una aportación, todos los demás adeptos tenían que aportar, o cómo estas personas ganaban dinero. Sí, mira, se le pedía dinero a los de la alabanza, se le pedía dinero a los del servicio, a los maestros, se le pedía dinero a las damas, o sea, porque había el grupo de damas. En jóvenes también se recibía ofrenda y además aparte estaban las promesas de renta y los diezmos. Ok, O sea, entraba muchísimo dinero a la iglesia. mucho, ok. ¿Cuáles son las promesas de renta, por ejemplo? En este caso donde yo estaba, pues nunca hubo como, no se compró nunca el local, entonces se pagaba renta y cada cierto tiempo los hermanos decían, ah, pues hoy voy a dar tanto, ¿no? O sea, eran cantidades más grandes que Ok, las que dabas en el diezmo. ok. Y por ejemplo, cuando llegaban a comprar un terreno o algo así, esto pasaba a nombre del pastor, me imagino. Pues donde yo estuve jamás se compró. Ajá, Eso sí, mi papá fue el que cuando ya nos íbamos a ir fue una de las cosas que les cuestionó, ajá. por qué seguir pagando renta si se podía comprar, ¿no? Pero bueno, Ujú, sí, sí, sí. eh, pero según tengo entendido, sí, el terreno no está a nombre de alguien más, está a nombre de los pastores. Hurgando un poquito ahí, en ese tema del dinero y todo esto, es que se me hace me da mucho coraje, honestamente me da mucho coraje. Um, a pesar de que todos tuvieran que aportar, y obviamente así, ¿no? Que muchos, como comentaste, dejaron sus trabajos y hacían lo que podían, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica principal más notoria que tú hayas visualizado en cuestión de el modo de vivienda del pastor a un adepto? Pues es que ellos tenían una seguridad económica, la verdad. O sea, yo llegué incluso hasta a recoger dinero. Y a mí también fue como cositas que yo empecé a notar, ¿no? Por ejemplo, se recibía dinero de muchas áreas de servicio, pero nunca había nada en la iglesia. Nunca había como que, en el servicio de limpieza, ¿no? Ujú. Es que necesitamos que traigan un pino y traigan cloro y que traigan escobas y no sé qué, ¿no? Y yo me quedé así como de, pero se recogió mucho dinero y se supone que ese dinero es para eso, ¿no? Pero nunca había nada. Entonces,
a mí me empezó como que no me hacía sentido que no alcanzara el dinero cuando yo veía con las cantidades que se recogían, pero en el caso de, o sea, estilo de vida que tú me preguntabas, Ujú, pues ellos tenían un buen estilo de vida, o sea, no estoy diciendo, ay, vivían en la riqueza, pero no les faltaba. ujú. O sea, ellos tenían buena ropa, ropa de marca, tenían su carro, tenían su casa, no es como que vivieran mal, cada uno tenía su carro, cada uno tenía su casa, se iban de vacaciones, la verdad es que mal no vivían y había gente que pues sí vivía al día, ¿no? O sea, gente que tenía que ver cómo ganarse la vida, cómo ganarse la comida, no sé, preocuparse por este tipo de cosas y además preocuparse por dar el diezmo a la iglesia Ay, el diezmo, ¿cada qué tanto tiempo se daba? cada semana. Cada semana. ¿Y les ponían un mínimo o era como de lo que tú quieras dar? O sea, yo he sabido, por ejemplo, en la católica que das lo que tú quieres, pues no. Pero no sé si ahí había como un cierto tipo de mínimo o algo así para dar. Sí, aquí era el 10% de lo que tú ganaras. Ok. Eso es lo que tú tienes que dar, el 10% de Ujú, lo que ganas es lo que tienes que dar en el diezmo. ujú. Ahorita que mencionabas que tú recogiste dinero, ¿no? Que recolectaste dinero en esa ocasión, ¿no? Por ejemplo, de la compra que les dijeron de que traigan trapeadores o cosas así, o que a veces les decían, ¿cuánto es lo que más has llegado como a recolectar o que llegaste a recolectar en un día tú? Y se hacía, y también otra pregunta por ahí antes de que me contestes, ¿se hacía en grupo? ¿Cómo funcionaba? O sea, ¿cuál era como el sistema para ir a recolectar dinero? Yo, haz de cuenta que a mí me tocaba recolectar el de la alabanza, se nos pedía un mínimo de 10 pesos, ¿no? Cada semana, pero no era como que, ay, se me olvidó dar los 10 pesos, te los doy la próxima y ya, ¿no? O sea, se te acumulaba la deuda. Ok. Entonces, a mí me tocó llegar, ay, tiene una deuda de tantas semanas, ya no son 10 pesos, ahora son 500, ¿no? Entonces, pues sí se llegaba a recolectar bastante, a veces no, a veces eran como 200 y tantos, otras veces Ujú. sí eran 500 y algo, pero cuando era poquito, yo me acuerdo que el líder me decía, no, no, es que hay que impulsarlos más, es que no están comprometidos, ¿no? Y ahí voy a hablar con ellos, o sea, sí se buscaba que se recolectara una cierta cantidad Ajá. más grande. Sí, sí, cada vez que se fuera como incrementando, ¿no? Todo eso. Y ya al final, cuando ya tú estás fuera, que estás como queriendo, más bien, que estás queriendo como salir, ¿cuáles son las cosas que tú empiezas a identificar? O sea, sé que a lo mejor a lo largo de los años, porque según recuerdo, tú estuviste 9 años ahí, ¿no? Sí. Entonces, a lo largo de estos 9 años, me imagino que ibas como pensando, ¿por qué esto? Te ibas cuestionando, ¿no? Pero, ¿cuándo fue que tú dijiste, sabes qué? Creo que esto ya fue suficiente. No sé si haya sido una situación incómoda o tus papás a lo mejor tomaron la decisión y tú lo seguiste. ¿Cómo fue que pasó esta ruptura con la iglesia? Sí, precisamente como dices, yo ya estaba acumulando muchas cosas que yo estaba tratando de no hacerles caso, porque ahí te enseñan mucho, no te fijes en esto, todo es para Dios. Si tú te fijas en esto, o juzgas o criticas, estás mal tú. Entonces, yo trataba así como de no me voy a fijar, no me voy a fijar, me voy a aguantar, porque yo viví tratos no muy bonitos, o sea, la verdad es que emocionalmente, psicológicamente sí es una carga muy fea, pero pues yo decía, bueno, lo voy a aguantar, pero la verdad es que llegó un punto en el que a mi hermana la lastimaron muchísimo. Ella, ella tiene una preferencia sexual diferente a la mía. Yo me había dado cuenta de esto, pero no sabía qué tan feo era, ¿no? Ujú, A ella la empezaron a aislar de las demás personas, a ella le gustan las mujeres, ujú. entonces pues ellos obviamente es algo que no pueden aceptar, ¿no? Y a ella le pedían, no, pues es que no te juntes con las niñas, no abraces a tus amigas, las niñas pues no, o sea, como que no se junten con ella porque las puede llegar a confundir, o sea, como si se pegara. Ay, no. Entonces yo a mi hermana la empecé a notar muy mal, muy mal, incluso
debido a la presión, siento que eh, no podía controlar ese aspecto de su vida, Ujú. porque ella me decía, yo le pedí a Dios que me lo quitara, ¿no? Quítame esto, ya no quiero sentir esto, ayúdame a no ser así, porque pues la trataban muy diferente a ella por esa preferencia sexual y era algo que ella no podía controlar, entonces empezó a como que a meterse algo que pudiera controlar y cayó en anorexia. Entonces yo la vi muy mal a ella, yo estaba también muy mal, pero yo me acuerdo que hablé con ella y le dije, mira, yo me siento así, yo he notado esto, ¿tú cómo estás? Porque incluso dentro de nuestra misma familia estábamos como divididos. Yo esos Ujú. 9 años no hablaba casi con mi hermana, yo no tenía idea de cómo estaba ella, no tenía idea de lo que ella estaba viviendo y para ellos eso es lo mejor porque si no hablas con otra persona de estas cosas, nunca te vas a dar cuenta que todos estamos pasando por algo feo. Ujú. No vas a darte cuenta que otra persona está viviendo o está teniendo las mismas dudas que tú. Entonces, cuando yo me abrí con ella y ella se abrió conmigo, nos dimos cuenta que no podía, o sea, no era normal, porque por ejemplo, en el caso de ella me dijo, es que me enteré que están como advirtiéndole a los jóvenes Ajá. que no se junten conmigo, o sea, como que se enteró que habían dicho que tengan cuidado con mi hermana se llama Renata, Ujú. tengan cuidado con Renata porque es lesbiana y tengan cuidado con ella y no se junten con ella, entonces para ella fue pues horrible, ¿no? Claro. Fue muy feo, yo la encontré llorando y yo me acuerdo que dije, es que ya no, yo podía aguantar muchas cosas, yo podía aguantar que me hicieran muchas cosas, yo podía aguantar que hablaran de mí, yo podía aguantar que no me dejaran vivir como yo quería, pero cuando yo la vi así, yo no, Te ya no quebraste. pude, sí, Sí. ya no, yo dije, no puedo aguantar que le estén haciendo esto, no puedo aguantar que la hagan sentir así porque pues yo la amo mucho, ¿no? Entonces, Sí. Em, pues la verdad es que yo me acuerdo que ese día le dije, Renata, tenemos que hablar con mi mamá y tenemos que decirle, yo tenía mucho miedo porque yo sentía que si yo les contaba todo lo que me hicieron y lo que le hicieron a ella, no nos iban a creer, ¿no? Ujú. Y que a lo mejor íbamos a separarnos de nuestros papás, pero yo me acuerdo que ese día le dije, tenemos que hablar con mi mamá, ya no podemos seguir así, ya aguantamos muchas cosas. Em, y fue como el punto en el que nosotras platicamos con ella. De verdad, a mi mamá nunca me voy a olvidar de la cara que hizo cuando se enteró de todo lo que estábamos viviendo. Ella lloró mucho y yo sé que a la fecha de ciertas cosas ella siente que tiene la culpa, pero yo no culpo a mis papás. Yo entiendo que todos estábamos súper coercionados, súper adoctrinados y fue el momento en el que, pues para mí, enterarme de lo que le estaban haciendo a ella fue de los puntos que me impulsó para salir de ese lugar. Ay, qué fuerte. Pobrecita. Me da mucha cosa como precisamente te quería preguntar de eso, ¿no? O sea, ellos como yo sé de otras fuentes que el tema, por ejemplo, de la homosexualidad y todo esto no es bien visto por ellos y toda esta situación, ¿no? Y no me había tocado como escuchar a alguien de primera mano con una historia así como personal, ¿no? De esta cuestión. He escuchado otras anécdotas, pero de las personas, por ejemplo, amigas que tienen cierto tipo de preferencias y demás, pero que lo ocultan por muchos, muchos, muchos años. Y también la misma en el tema de la sexualidad, ellos también lo ocultan muchísimo porque pues está muy mal visto, ¿no? Con respecto a este tema, bueno, antes de hacerte esa pregunta, si me quieres contar, si no está bien, a ti, ¿qué fue lo que más te lastimó? ¿Qué fue lo que más también puede ser que te dé coraje, que te dé tristeza, que te hayan hecho a ti? Pues creo que de las cosas que más me dolieron, a mí siempre me ha gustado cantar, son dos cosas las que me dolieron mucho. Siempre me ha gustado cantar y sinceramente ahorita yo sé que no lo hago mal, ¿no? Pero en su momento algo que me llegó a lastimar muchísimo era la burla que a veces me hacían con respecto al canto. Em, me hicieron tantas burlas con respecto a eso que me hicieron odiar cantar. O sea, me quitaron algo que yo amaba, me hicieron odiarlo porque yo sabía que
que si yo lo hacía enfrente de ellos, iban a encontrar la manera de reírse, ¿no? Entonces yo siempre fui el blanco de burlas de algunos de los líderes. Ujú. De los Hubo una, adultos. sí, Pensé, había uno en específico que me hacía sentir súper mal. Y, y también algo que me súper mega lastimó es que yo estoy diagnosticada con síndrome de Asperger. ujú, Es no sé si conozcas el tema, pero es parte del espectro autista funcional, ¿no? ujú, Así se le llama. Entonces, hay muchas cosas que a mí me cuesta como entender, maneras de hablar, ciertas cosas que me dicen. Entonces, en el servicio de diario yo a veces no entendía, ¿no? Me daban una instrucción y que de por sí las instrucciones no las daban como, uy, ahí amablemente, ¿no? ujú. Pero yo había cosas que no entendía, me costaba trabajo, como que hay cosas en las que soy muy buena, pero hay otras en las que no, me lo tienes que decir muy específico, ¿no? Entonces, pues eso era como motivo de burla, ¿no? Ahí adentro. Y yo nunca pude abrirme con respecto a mi diagnóstico, porque no es algo que yo vaya por ahí diciendo, ay, mira, pues tengo Sí. esto, ¿no? Ujú. Pero el día que yo me gradué de la universidad, mi mamá hizo una publicación en donde estaban diciendo, ella dijo que pues a pesar de este diagnóstico, yo había podido terminar mi carrera, que estaba muy orgullosa, ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo que en esos días me mandan a llamar los pastores y me dicen, es que queremos hablar contigo porque estamos preocupados por la publicación que hizo tu mamá. Y la verdad es que pues nos llamó la atención porque eso no es un buen testimonio para la iglesia. Y yo dije, yo me quedé, yo no entendía, ¿no? Y me dijeron, es que tu mamá dice que según tú, o sea, así, que Según según tú tú. tienes, ajá, tienes este trastorno y nosotros pues no estamos de acuerdo porque Dios ya te sanó y Dios ya te hizo libre de esto. Y yo la verdad es que, no sé, me sentí muy mal porque me hicieron sentir que estaba mal, ¿no? Sí. Que estaba, Pues que era algo de lo que... invalidar. Es invalidar tu sentir, tus emociones. O sea, es quitarle, es minimizar, ¿sabes? Uy, me da mucho coraje. Pero perdón, prosigue, por favor. Sí, sí, ¿no? Me hicieron sentir que pues algo estaba mal conmigo, ¿no? Y que si esto no se me había quitado, pues yo estaba mal con Dios. O sea, la verdad fue algo que a mí me lastimó muchísimo. A mi mamá le pidieron que borrara esa publicación, que si lo veían otros de la iglesia iban a empezar a decir, a cuestionar. A mí me dijeron, es que mira, piénsalo, lo hacemos por tu bien. Porque si alguien se entera que tú estás enseñando a sus niños y con ese diagnóstico, o sea, ¿qué confianza te van a tener? Porque como una persona, o sea, y me decían, es que no te podemos creer porque el autismo se ve y tú has visto cómo se ve la gente con autismo, ¿no? Entonces, los hermanos van a empezar a verte así y ya no van a querer que les enseñes a sus hijos y ya no van a querer que prediques y ya no van a querer que estés en la alabanza porque como una persona así se va a parar a enseñarnos, ¿no? Y yo decía, a mí me hicieron sentir súper mal, de verdad, yo salí llorando y es algo que todavía me duele. Sí. em, yo me sentí muy mal ese día y yo dije, pues es que hay algo mal conmigo, ¿no? Eh, esa fue de las cosas que me lastimó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y, y sobre todo también que a mí me hicieron caer en yo no podía estar triste, yo no podía estar enojada. Yo me acuerdo que cuando me fracturé los pies, porque yo tuve un accidente, a mí me hicieron sentir que yo estaba mal por quejarme, porque me dolía, porque no podía ir a servir, porque decían, es que tú no confías en Dios y Dios ya te hubiera sanado, ya estarías caminando, pero es que tú tienes miedo y no quieres confiar en que Dios te puede sanar. No, de verdad fueron muchas cosas que a la fecha me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, me cuesta mucho trabajo externar mis sentimientos porque a Ujú. mí me enseñaron, eres un ejemplo y si tú estás mal, tus hermanos van a estar mal y los jóvenes que te ven van a estar mal. Entonces yo tenía muchas cargas Sí. en ese sentido. Sí, tenías mucha responsabilidad de... Ay, perdón, es que me da mucho coraje y mucha tristeza. O sea, escuchar todo eso y... No sé. mm, Tenías como esta carga súper grande en los hombros, obviamente, no nada más por los miembros de la iglesia, sino también de tu hermana, o sea, de tus hermanos y todo esto. Y ahorita que te pregunté
que si los adultos eran los que se burlaban de tus habilidades, por ejemplo, de canto y todo eso. Te lo pregunté muy sorprendida porque generalmente yo llegaría a pensar que las burlas vinieran de los chicos de la misma edad, ¿sabes? Porque a veces a esas edades hay niños que son muy crueles y que por lo mismo a veces que los mismos padres los presionan por querer ser los mejores en ciertas áreas, pues empiezan a generarse sentimientos muy negativos de envidias, de corajes hacia otras personas que pues brillan por sí solas, como es tu caso. Entonces se me hace muy increíble que personas adultas hayan tenido como estas acciones de burlarse de algo que a ti te gustaba, o sea, poniendo el contexto obviamente que en ese momento eras una niña, pues. Sí, y es que precisamente es eso, porque a ellos, los únicos que estaban para cantar en la alabanza, para actuar en las obras que se hacían en la iglesia, eran los líderes. Entonces, incluso textualmente nos lo dijeron, nosotros nunca nos vamos a bajar de aquí, porque hubo como unos problemas, porque pues nos dábamos cuenta, ¿no? Y yo no es como que dijera, ay, yo quiero escucharme súper fuerte, ¿no? Yo estuve en el coro y yo me daba cuenta cuando nosotros ni nos escuchábamos, se escuchaba nada más la hija del pastor, la nuera del pastor. Okay. Entonces, a mí me llegó a pasar que le decían, no, pues cántalo tú porque se escucha más bonito, ¿no? Entonces eran comentarios que pues a ellas no les gustaban y me llegaban a decir, no, ya no lo vuelvas a hacer, por favor, ya no me ayudes. Yo lo hago sola porque hubo una vez que hicimos una obra y la hija del pastor no se aprendía la letra de la canción. Entonces, yo dije, bueno, para el ensayo, pues la canto, no nada más para el ensayo, no para la obra. Uh-huh. Y la canté y todo, y uno de mis compañeros hizo como un comentario de, ay, se escucha igualito que la versión que estamos ensayando, ¿no? Me gustó un buen cómo se escucha, no sé qué. ¿Por qué no mejor la canta ellos? Decían. Entonces, la hija del pastor lo llegó a escuchar y era así como de, ya no me ayudes, ¿eh? Ya no quiero que la cantes tú, por favor. Entonces, Ay, no. a mí sí me llegó a pasar, y incluso mi novio llegó a escuchar cuando una de ellas me estaba regañando, porque en el canto se sacan voces, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, y así. Uh-huh. Entonces yo saqué una segunda voz y se escuchaba bien y todo, y una de la nuera del pastor me dijo, yo no hagas eso porque se escucha mal, por favor ya no quiero que hagas eso y no lo hagas como tú quieres, hazlo como te hemos enseñado, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor sí se escuchaba mal, ¿no? Y entonces la hija del pastor había escuchado que yo había sacado esa segunda voz y la hizo ella. Y entonces la nuera del pastor dice, la misma voz que yo había hecho, le dice, ay, gracias, gracias que la sacaste, se escucha súper bien, que no sé qué, tú cántala. Y yo me quedé así como de, es esa misma que hice yo, ¿no? Sí. Pero en ese momento, no sé si estaba de buenas la hija del pastor, sí le dijo, ay, pero es la misma voz que sacó yo. Y entonces la nuera del pastor se quedó así como de, bueno, sí, está bien, pues creo que no se escuchaba tan mal. Pero Ay, pues, no. o sea, yo me daba cuenta que no les gustaba, ¿no? O sea, que a lo mejor yo lo hiciera, no sé, no estoy diciendo, ay, yo tengo una súper buena voz, no, o sea, no me quiero así como que, ay, es que nada más yo sabía cantar, no, Ajá. pero sí me hacían sentir como muy acomplejada con ese, o sea, es que la cantaste bien mal, es que ni siquiera parecía que estuvieras cantando, parecía que estabas, platicándola, y se reían, ¿no? Y si eran adultos, Ay, no. entonces yo llegué a odiar muchísimo cantar, yo ya no quería cantar, ya no quería volver a hacerlo, porque yo decía, sí es cierto, es que se escucha mal, es que... Entonces sí me llegó a pasar varias veces. Ay, no, no, no. Y ahorita cantas, dime que sí lo retomaste. O todavía no. Este, Estás en de repente proceso. lo hago, Ajá. pero sí estoy pensando, alguien me dijo, deberías en tu canal hacer covers, pero sí todavía como que me cuesta trabajo, pero No, sí. sí, inténtalo. Yo estoy muy segura de que va a estar muy padre y no te he escuchado obviamente, pero yo estoy muy segura que sí lo haces bien. Porque esos comentarios muchas veces lo que hacen, ahorita te decía pues, ¿no? Que hay gente que es muy envidiosa con ciertas atenciones que otros pueden llegar a tener y todo esto. Y eso pues obviamente habla meramente desde la envidia y el coraje de las personas y muchas veces de la amargura, ¿no? Y por ejemplo, cuando ahorita hablabas que tienes un novio, Ujú. esta cuestión de los novios, de las parejas y todo esto, adentro de la iglesia, ¿cómo lo manejaban?
Porque yo me sabía unas historias que parecen historias de terror, pero yo quiero que me cuentes tú cuál es tu experiencia. Sí, bueno, pues ahí te enseñan que no puedes tener un novio que no sea cristiano, ¿no? Porque se le llama yugo desigual. Entonces, pues te instan a tener novio que sea de la misma congregación Ujú. y si no es de la misma congregación, que por lo menos sea de alguna otra, ¿no? Pero que sea cristiano. Ajá. Entonces, además no te dejan tener novio hasta que cumples los 18 y tienes que pedirle permiso como a los líderes y a los pastores. Entonces, pues sí es como un poco difícil porque, pues, no sé, está feo. La verdad es que está feo porque para empezar tú tienes que decidir, o sea, no estoy diciendo, uy, sí ten novio a los 10 años, ¿no? Ajá. Pero tú decides a la edad en la que tú quieras tener tu novio, ¿no? Sí, y tus papás, pues, ¿no? O sea, que son tus papás, son los que deberían de decir, ¿sabes qué? No quiero que tengas novio tan chiquita o cosas así. Pero, pues, ¿qué tiene que ver un pastor, no? Que ni siquiera tu familiar, bueno, tu familiar es, pues. Sí, y además, pues ellos van a dirigir todo lo que sea tu relación. ¿Cómo? Eh, sí, primero tienes que tener una amistad para noviazgo, que es como el tiempo en el que conoces a la persona con la que vas a estar, se tratan diferente y que tienes que conquistarla y que no sé qué, ¿no? Pero siempre hay como un chaperón de por medio, o sea, no puedes salir tú con él nada más, vayan con otros amigos, vayan con a lo mejor con los líderes, salgan y no sé qué, ¿no? Pero es que ellos tienen pensado que esa persona, tu primer novio, sea la persona con la que te cases. Ok. Entonces, pues te llevan como en un proceso y los pastores son los que te dicen, sí, ya le puedes pedir que sea tu novia, o no, todavía no. Entonces, todo ese tipo de pasos importantes en una relación los tienes que consultar con los pastores y con los líderes. No es como que tú puedas decir, ay, yo ahorita sí quiero, ¿no? Yo ahorita, pues sí me gustó o ya no me gustó, ¿no? O sea, como que, Ujú, según ellos dicen que el tiempo de amistad para noviazgo es para darte cuenta de que si te gusta de verdad o no, ujú. pero no está como muy bien visto que estés cambiando de persona. Ajá, porque se supone que es una, ¿no? Sí, entonces, ya cuando ya son novios, igual, tienes que llevar, o sea, tú tienes que darle como cuentas a los pastores y a los líderes, cómo va su relación y cómo van y no sé qué, y por ejemplo, en mi caso, porque mi novio, yo lo conocí en la iglesia, Ujú, él también se salió, su familia también se salió, ajá. pero yo lo conocí en la iglesia y él, me acuerdo que cumplió los 18 y fue a pedir permiso Ujú, y pero a nosotros nos la hicieron bien tardada. Yo creo que es que yo antes conocí a otro, que era ujú. hijo de una de las líderes. Ajá. Entonces, pues ellos como que querían que me quedara con él, pero él era era una persona violenta, muy violenta. Y a mí no me da miedo funarlo, se llama Diván, pero Muy bien, excelente. Oye, es que es alguien horrible. no, no, está bien, o sea, por ejemplo, y a ver, cuéntanos un poquito de este sujeto. ¿Cómo se llamaba? ¿Iván o Diván? Diván, bien raro, ¿no? Diván, ajá, Dubet, así. Oye, por ejemplo, en el caso de este chico, mm, cuando, a ver, decías que era como violento, ¿qué acciones tenía contigo? ¿Cómo te trataba mal? ¿Qué era lo que hacía? Y sobre todo la pregunta, ya al final si quieres me la respondes, em, ¿sus papás se daban cuenta de esto o lo medio disfrazaban ahí como para decir, no, mi hijo es un super partido y cosas por el estilo? Obviamente al principio él no me trataba feo, fue después cuando empezó, primero era verbal. Ujú, A mí me decía, es que eres una tonta, es que no entiendes, es que quítate. Por ejemplo, me llegaba a decir, yo me acuerdo que una vez me peinaron, yo estaba súper feliz con lo que me hicieron en la cabeza, y llegué y le digo, mira, es que mira cómo me peinaron, ay, te ves horrible, no me gusta cómo te ves, quítatelo. Y pues ahí yo me quité el peinado, ¿no? O sea, primero era como, no te pongas eso, no te vistes así, no te peines así, te ves mal, tienes que agradecerme porque quién se iba a fijar en ti, yo me fijé en ti. Y llegaba a los gritos. De hecho, una vez, en la iglesia me llegó a gritar y una de las líderes lo vio y mira, lo vio y en vez de que dijera, oye, no le grites, ¿qué está oye, ¿por qué le estás pasando? hablando así? Lo vio y se metió. Como de yo no me voy a meter, hay que lo arreglen ellos. No. Y sí, o sea, no sé si sus papás,
yo supongo que sí se dieron cuenta, la verdad no te puedo decir 100% Ujú. estoy segura de que lo notaron, pero sí, por ejemplo, había líderes que lo veían, pero no hacían nada al respecto. Y después pasó no nada más a lo verbal, también después ya me pellizcaba, me jalaba de los brazos, me apretaba el brazo mucho, me hacía mucho así, Ujú. em, y me trataba horrible. Y yo me acuerdo que al principio yo decía, no, pero es que sí es cierto, ¿quién se va a fijar en mí, no? Y no lo voy a dejar, y porque yo le llegué a contar en confianza lo de mi diagnóstico. Ujú. Y él me decía, ¿ves? O sea, estás enferma. ¿Y quién se va a Ay, fijar en una no. enferma, no? Ay, no. Entonces, yo la verdad pues le creí muchas cosas, pero yo me acuerdo que cuando empezó como a físicamente a tratarme peor, Ujú. yo dije, es que yo no, o sea, ellos quieren que me case con él y yo no quiero porque me va a pegar y yo qué voy a hacer. Entonces yo me acuerdo que lo hablé con los pastores y les dije, ya no quiero saber nada de él, porque él hace esto, porque incluso también, pues yo me enteré que llegaba a pedirle fotos a las mujeres en plan, sí. No. Entonces, pues yo dije, es que esto no está bien y ellos piensan que es un super siervo de Dios y que ama a Dios y no sé qué, y yo lo conozco y yo sé que no es así. Entonces yo fui a hablar con los pastores y les dije, ya no quiero estar con él por esto, esto y esto, pero cuando yo les dije, pues es que es así y hace esto y esto, ellos lo negaron, no, ¿cómo crees? Él tiene un súper testimonio, ¿cómo va a ser esto? Y su mamá a mí de verdad que me odia porque siente que yo dije puras mentiras de él, pero es que es toda la verdad, nada más que yo quedé como la mentirosa, ¿no? Yo quedé Sí. como que para ellos fue, no, pues ya no le gustó y es su pretexto para alejarse de él, ¿no? Ay, no, qué horrible que ser tan despreciable así. Y, Sí, y fíjate que ese tipo de cosas, por ejemplo, con el tema de la siento que son como todavía mucho más estrictos. Por ejemplo, en la formación que a ti te fueron dando desde chiquita y todo esto, la sexualidad, ¿cómo lo toman ellos? O sea, ¿cómo lo tocan en sentido de que pues vas a tener relaciones cuando te cases o algo así, pues muy tradicional me supongo. sí, hay mucha cultura de la pureza, o sea, ven mal que pues tú estés como teniendo relaciones fuera del matrimonio. Hay un ejemplo que ahorita lo pienso y digo, qué horrible, ¿no? Porque representan a la persona como si fuera un objeto, porque nos hacían, por ejemplo, en jóvenes, te daban un dulce, ¿no? Y pásalo a todos, y pásaselo a todos, y no sé qué. Entonces todos lo agarrábamos y al final el dulce terminaba pues lleno de pelos y mugroso y así, ¿no? Y decían, a ver, cómetelo. No, pues ya no lo vas a querer, ¿no? Porque ya está todo toqueteado. Y pues así es tu cuerpo. Y así es la virginidad. O sea, ya quién te va a querer así, toda manoseada, ¿no? Entonces, pues son ejemplos que te dan como para enseñarte que tú tienes que guardar tu cuerpo, que tú tienes que guardarlo para el matrimonio, para tu esposo y tu esposo para ti, pero siento que más que nada es mucho, muy marcado hacia las mujeres. Es lo que te iba a preguntar. El sentimiento ese como, pues obviamente es como machismo, pues, ¿no? O sea, bueno, no es como, es machismo. El decir como que te guardes hasta el matrimonio y así. Mm, precisamente sobre esto de la mujer, ¿qué otras acciones, no nada más de la sexualidad ni nada de eso, sino de otras acciones que a lo mejor en convivencias o algo así, tú llegaste a notar que a las mujeres las querían como bajar de nivel, vamos a decirlo así entre muchas comillas, y poniendo la superioridad del hombre? ¿En qué tipo de Pues, situaciones notaste eso? por ejemplo, a mí me llegaron a decir, bueno, ahorita tú le pides permiso a tus papás, pero cuando te cases le tienes que pedir permiso a tu esposo, ¿no? Porque pues ellos te enseñan que el esposo es la cabeza de la casa, entonces pues tú te tienes que someter, eso nos enseñan. Tú sométete a tu esposo, sométete a él y si, por ejemplo, él dice, no, pues hermano, no me gusta esto, pues lo dejas, ¿no? Entonces, nos enseñaban mucho que te dicen, no, pues está mal que te engañe, pero también tú qué estás haciendo para que no te engañe. Eh, Te arreglas, le sirves su comidita y lo atiendes o sea, como, como mujer tú siempre tienes que estar
ay, te voy a atender y cómo estás y te amo y no sé Y qué. está Y sí súper dicen, guapa siempre y todo. ajá, arreglada, que te encuentre arreglada, pero si tú ya no te arreglas, hermana, pues entonces, ¿cómo quieres, no? O sea, ese tipo de enseñanzas. Y sí dicen, y pues hermano, tú también respeta a tu esposa, no sé qué, pero sí siento que es más marcado, pues en el sentido de que a la mujer se le pide estar siempre bien y apoyar a tu esposo y preguntarle si puedes o no puedes. Ay, no. Este, ese tipo de cosas como una esposa perfecta, ¿no? Ajá. Porque eso es a lo que se nos llama. Y ellos están así como que, para ellos como que tu máxima realización es que te cases y que tengas una familia. Y a lo mejor si tú dices, es que yo no me quiero casar y yo no quiero tener hijos, pues no se puede. O sea, ellos lo ven mal que no quieras tener una familia tradicional, ¿no? O Ujú. sea, entonces sí te meten mucho esa idea de que es que tú tienes que casarte, o sea, como que es lo máximo que puedes llegar a hacer en la vida, Ay, no. casarte y tener hijos. Sí, me imagino que, o sea, obviamente muchas de las chicas que conoces que todavía están ahí adentro, pues obviamente sí van a seguir esta línea de pues de vida, ¿no? De pues casarse y todo esto, ¿no? Como la línea tradicional. Y sobre todo este tipo de situaciones, todo lo que pasaste, todo lo que tu familia también pasó, lo que pasó tu hermano, o sea, son vivencias que a lo mejor ahorita se cuentan fáciles, pero en su momento pues ha de haber sido sumamente difícil. Y la verdad yo te quiero felicitar por estar hablando, por estar exponiendo de cierta manera todas estas cosas que te pasaron y que le sucedieron a tu familia, porque no es fácil, pues, o sea, muchas personas, y esto lo voy a decir de una vez, se me pasó decirlo al principio, pero para quienes estén todavía en este punto del video, por favor, eh, si se van a dirigir hacia yo, sí háganlo con mucho respeto. Sí va a haber comentarios, te lo advierto, de mucha gente que es muy pesada en cuestión de comentar y ser grosera y todo, pero son personas que pues se sienten identificadas con todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, así que mira, oídos sordos es algo que siempre les advierto a las personas que vienen aquí, precisamente a hablar de estos temas que pues a muchos pues sí les queda el saco, ¿no? Como se dice y pues se sienten ofendidos, pero ahí está, por favor, sí diríjense para ella con mucho respeto, por favor se los pido porque es difícil. No cualquiera va a venir a hablar sobre estos temas y exponer su vida y a su familia y todo para pues poder sanar. Es un modo de sanación también, yo siento pues que puedas hablarlo y cada vez lo puedas hablar con más facilidad hasta irlo dejando en el pasado, ¿no? Eh, una vez que tú ya saliste totalmente de la iglesia y todo esto, ¿cuáles fueron las primeras cosas que hiciste verdaderamente para ti? Yo me acuerdo que yo extrañaba mucho la música que me gustaba y yo me empecé a dejar, a permitirme escucharla, porque yo me acuerdo que cuando la quería escuchar era así de no, es que Dios se va a enojar, ¿no? A mí me daba un terror, a mí me daba mucho miedo y a lo mejor para alguien es así como que, ay, qué tonto, ¿no? Pues es una canción, pero yo tenía, porque te meten un miedo así de, no le va a agradar a Dios, no hagas esto. Ujú. Entonces yo como que volver a escuchar música, a mí como me llenó de mucha felicidad. Volver a escuchar lo que me gustaba. También algo que hice fue pintarme mi cabello porque yo no podía porque estaba en la alabanza. Ujú. Entonces, me pinté mi cabello y me empecé a llenar de tatuajes. O sea, yo creo que como que era algo que tenía mucho, o sea, muchas ganas de hacer que no fue como que hay uno, ¿no? Sino que de repente me llené así de muchos tatuajes. De muchos. Y fue como de las cosas que más me gustaron, volverme a reunir con mis amigas. ¿Qué otra cosa? Ir a un concierto. Yo tenía años que no iba a un concierto. Poder disfrutar de los fines de semana con mi familia como yo quisiera, despertarme tarde, fueron muchas cosas que a lo mejor para la gente como que es, ay, pues es algo de todos los días, ¿no? Pero para una persona que está en un grupo así, de verdad es muy bonito poder experimentarlo, es muy bonito hacer cosas para ti, porque ahí te enseñan a no hacer nada para ti, lo que tú quieres lo tienes que reprimir, lo que a ti te gusta ya no te puede gustar, entonces te despersonifican, te quitan tu identidad, y entonces para mí
Y lo que más me gustó, lo que más me hizo feliz fue abrirme mi canal de YouTube, porque era un sueño que yo tenía desde muy chiquita y no había podido hacerlo. Y la verdad es que me hace feliz. No lo hago así como que en plan, ay, me quiero hacer famosa, pero es que es algo que a mí siempre me ha gustado Ujú. y ahorita lo puedo hacer y ya nadie me va a decir, no subas eso, eso no es testimonio, ya nadie me lo puede decir. Vas a poder hacer el Entonces, tema que tú quieras, así. sí, sí, Eso, me encanta eso esto. es qué bonito eso, porque la verdad, este mundo de YouTube y todo esto es muy bonito. Conoces a muchas personas muy lindas, formas una comunidad y también te felicito por eso, porque vas a entrar en un trip muy bueno, en un espacio muy bueno, obviamente con sus excepciones, ¿no? Que hay gente que sí es muy mala, pero pues es parte de. Y sobre todo que te guste. Eso es lo que se me hace más bonito de todo. Y antes de irnos, me gustaría que me comentaras o me explicaras un poquito alguna táctica de manipulación que tú ya tengas bien identificada, así que digas, esta no me la vuelven a hacer porque me la hicieron muchas veces y ya aprendí. Pues yo creo que la más grande es meterte miedo, Ujú, como poco a poco decirte que no es que esto te va a dañar, es que esto no, es que a la gente que va a pensar, o sea, ellos usan mucho ese tipo de cosas y te hacen pensar en colectivo, ¿no? ujú, Vas a dejar en mal a la iglesia y entonces hay muchas cosas que tú te aguantas para no dejar en mal a la iglesia, e incluso el qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti, entonces es algo que puedes ver incluso hasta en relaciones tóxicas. em, si alguien te dice, no, no cuentes esto porque sí está bien, ya me equivoqué, pero la gente qué va a decir de ti, van a decir que eres una tonta y van a ujú. decir que por qué te dejaste. Entonces, algo que yo estoy muy convencida que es necesario levantar la voz a este tipo de temas porque ellos están muy acostumbrados, la gente manipuladora está muy acostumbrada a que hacen cosas, la gente sale lastimada y nadie dice nada, todos se quedan callados. Entonces, yo creo que es necesario identificar esto, alzar la voz por esto, para que se cierre ese círculo de abuso. Entonces, una táctica de manipulación muy, muy grande que usan no nada más en las sectas o en grupos coercitivos, sino también las personas que te quieren hacer daño es eso, meterte miedo del qué van a decir de ti, meterte miedo de el qué te va a pasar a ti, las consecuencias que a ti te puede traer, pero no estás sola. Ellos te van a cerrar tu círculo porque a mí de verdad mi círculo eran ellos nada más. Ujú. Y eso es algo que utilizan para que tú sientas que no vas a poder correr a nadie más y que ellos son tu única fuente de ayuda. No es cierto. De verdad que si tú levantas la voz va a haber mucha gente que te va a poder ayudar, que te va a escuchar, que te va a creer y que te va a ayudar en ese proceso de salir de ese lugar feo. Ay, qué bonito, sí. Y sobre todo eso que salir, ¿no? El desprenderte de todo, de todas esas cosas negativas, de Ujú. dejar las malas vivencias, pues no en el pasado como que las vas a enterrar, pero sí las puedes tratar, sí las puedes superar. Y eso pues convertirlo en una virtud, o sea, obviamente háblese de que ya no vas a caer en algo así, que ya no te vas a dejar manipular y sobre todo que vas a poder leer mejor a la gente. Antes de irnos, ahora sí, ¿hay alguna cosa que a ti te gustaría dejar como reflexión, algún mensaje para tal vez personas que estén atravesando por un proceso similar al tuyo, que tengan dudas, si salirse de, no estoy hablando específicamente de esa iglesia, sino del grupo que sea? Sí, pues yo les diría que no tengan miedo de cuestionarse. Está bien tener dudas, está bien cambiar de creencia, cambiar de forma de vivir, porque muchas veces nos da miedo al qué va a pasar después y qué tal si me equivoco y qué tal si ellos tienen razón, qué tal, no sé, todas esas preguntas. Está bien tener dudas, está bien cuestionarte las cosas, está bien dudar incluso de las personas que tú pensaste que jamás ibas a dudar. Em, nunca te conformes con algo, sigue mucho tu intuición. Si te está diciendo la intuición que estás en peligro, que ahí no es, que eso no te está llenando, que eso no te hace feliz, salte de ahí. O sea, yo de verdad te recomiendo que tú vivas tu vida para ti, que hagas lo que te haga feliz, porque muchos te pueden decir, no, es que esta es la mejor manera y es que este es lo mejor para ti, pero si a ti no te llena, no lo hagas porque la única que va a vivir esa experiencia vas a ser tú, esta es tu vida y es algo que yo aprendí.
ellos no van a quedarse con lo que yo estoy viviendo, me lo voy a quedar yo. Entonces, aunque ellos me den su opinión, aunque ellos me digan que esa no es la manera, si a mí me llena, yo lo voy a hacer, porque es mi vida. Entonces, siento que es algo muy importante que te tienes que recordar a ti misma todo el tiempo. No lo van a experimentar ellos. Ujú. Ellos no se van a quedar con las ganas. Tú sí. Entonces, tú vive por ti, vive para ti y haz lo que más te llene, lo que más te haga feliz. Ay, muchas gracias. Totalmente estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de pues vivir. Cada quien debe de ser libre para vivir lo que y experimentar lo que cada uno quisiese, ¿no? Pero te doy muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber tomado un poco de tu tiempo para ya se nos hizo noche, para contarnos todas estas experiencias, que malas o buenas y todo esto, pero al final pues deja un mensaje muy bonito, un mensaje que pues es vivir la vida, ¿no? Un mensaje tan sencillo como ese. Y de verdad, chicos, si ustedes están atravesando por un momento así, si tienen dudas y demás, no lo piensen mucho, porque acuérdense que la vida pues también se va muy rápido y pues hay que disfrutar. Pero nuevamente, yo sí, por fin nos puedes recordar tus redes sociales para que te vayan a seguir y promociona tu canal de YouTube. Hazlo, este es el momento. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como yo soy JPG, en TikTok como yo soy TikToker, y tengo un canal de YouTube en el que hago vlogs y hablo de muchas otras cosas, de todo lo que se me ocurra, que se llama Yo soy MP4, por si me quieren seguir. Excelente. Me gusta mucho la terminación JPG y MP4. Yo tengo mucho, mi Instagram es .prpro, que es como lo de Premiere y no sé qué, Ujú. como el formato de video y así. También me gusta mucho ese tipo de formato. Oye, pero muchas gracias, digo, nuevamente por haber aceptado la invitación y por estar aquí todo este ratito. Me la pasé muy bien y siempre vas a tener abiertas las puertas de este canal. De todo corazón te lo digo y muchas gracias. También muchas gracias por allá a los chicos que se quedaron hasta el final de este video. Como siempre, por favor, no olviden dejar su likecito si les gustó, y si obviamente quisieran que yo sí volviera a este canal, también deja su likecito y coméntenlo ahí en la cajita. Pero como siempre, les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. También vayan a seguir a Yossi, de verdad, por favor, vayan a hacerlo. Y ahora sí, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye.